Dios les bendiga, hermanos. Una bendición saludarlos. Vamos a cantar 2 cantos de adoración, así que ahí donde están, alaba al Señor del fondo de su corazón.
en mí. Dios, haz tu obra en mí. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre, yo por amor. Sobre ti el dolor. Preciosa sangre me purificó. Preciosa sangre me transformó. Sobre ti el dolor.
poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es una alegría, es una bendición poder comunicarnos nuevamente a través de este medio y poder llevar a todos ustedes la bendita palabra del Señor. Espero que se encuentren muy bien, fortalecidos con la gracia del Señor y animándoles para que sigamos adelante en Cristo Jesús sin movernos de ninguna manera, en la esperanza y en la fe que un día nosotros profesamos y depositamos en nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito para que hagamos una oración al Señor, para que sea Él quien nos bendiga con su preciosa palabra. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos y te agradecemos, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia, y también te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Señor, nos limpie y nos purifique completamente. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están en sus hogares recibiendo, Señor, tu palabra, y además bendice a todos aquellos que van a tener, Señor, la oportunidad de ver y escuchar, Señor, esta exposición. Muchas gracias. Toda la honra y la gloria sean para ti, y nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en este día vamos a culminar la serie que comenzamos algunas semanas atrás, la serie Una separación involuntaria. Hoy nos corresponde ya culminar. El apóstol Pablo culmina la sección de esta carta que se refiere a lo que hemos mencionado, a la separación involuntaria que él está experimentando juntamente con los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? A causa de la persecución que se desató contra él y también contra los hermanos que quedaron en Tesalónica, y posteriormente la persecución se extendió hasta la ciudad de Berea. El apóstol Pablo culmina este tema expresándoles a los hermanos un deseo que contiene, diría yo, una gran riqueza espiritual, algo semejante a los saludos introductorios que el apóstol Pablo escribía antes de comenzar el desarrollo de sus cartas. Son saludos con una riqueza espiritual realmente tremenda, muy grande, muy profunda. Entonces, este deseo del apóstol Pablo contiene varios aspectos muy importantes. Y en la última exposición que nosotros hicimos, presentamos el primero, el cual es que Pablo desea que los hermanos crezcan y abunden más y más en amor unos a otros y para con todos. Hoy nosotros vamos a abordar los otros aspectos. El segundo aspecto que integra o que compone el buen deseo de Pablo hacia los hermanos de Tesalónica es que Dios afirme sus corazones. Dice el versículo 13, para que sean afirmados
vuestros corazones. Y cuando nosotros vamos a revisar la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta que el corazón es el asiento de la mente, de la voluntad, de las emociones. En otras palabras, es la totalidad del ser de la persona. En toda su dimensión, en toda su integralidad, ¿verdad? Emociones, la voluntad, la mente, todo el ser del individuo. Así lo plasma la palabra de Dios. Y en las Escrituras, pues se hace énfasis en varias cosas relacionadas con el corazón. Veamos por favor la primera. Lo primero que nos habla la Escritura con relación al corazón es que debemos entregárselo al Señor. Debemos amar y consagrarnos totalmente de todo corazón a Dios. En Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con la totalidad, ¿verdad? Del ser, de la vida misma. Pero además la palabra de Dios también dice que nuestro corazón no debe tener doblez. En Primera de Reyes 8:61 dice, sea pues perfecto, miren, vuestro corazón, o sea, de una sola pieza, definido. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy, en el contexto del antiguo pacto. Pero también en el Nuevo Testamento aparece Santiago, capítulo 4, versículo 8, haciéndonos la misma exhortación. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y vosotros, los de doble ánimo, miren lo que dice, purificad vuestros corazones. Y en función de esto último, la palabra de Dios nos dice que debemos purificar nuestro corazón. En Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y atención a esto último, purificado los corazones de mala conciencia. O sea, la enseñanza acerca de los aspectos relacionados con el corazón realmente son muy extensos a lo largo de toda la Escritura, y nosotros únicamente estamos abordando algunos aspectos. Pero además, la palabra de Dios nos dice que debemos afirmar nuestro corazón con el conocimiento y con la gracia de Dios. En Hebreos capítulo 13, verso 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque desvían el corazón, porque vuelven a la persona escéptica, porque vuelven al individuo, ¿verdad? Navegando en diferentes aguas y corrientes. No, mire lo que dice el texto, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Entonces, esta firmeza del corazón, cuando uno lee las dos cartas del apóstol Pablo, pero fundamentalmente la primera en este caso, nos damos cuenta que esta firmeza del corazón no se da en el vacío para los hermanos de Tesalónica, no. No es una cuestión abstracta de ninguna manera, sino que esta firmeza del corazón se da en medio de una feroz persecución, de crisis, de tribulación. Y es en medio de esa realidad que Pablo pide y desea que los hermanos no flaqueen, que no se muevan, que no los atrape la inconstancia ni el desánimo que sea capaz de volverlos atrás de ninguna manera, sino que permanezcan afirmados sus corazones sin ninguna posibilidad de negociar su fe, sin ninguna posibilidad de retroceder ni tan siquiera un poquito. Y de igual manera deseamos nosotros también con los corazones de todos ustedes, hermanos, sean afirmados por el Señor, no importa cuánto tiempo se prolongue esta situación, y no importa tampoco los efectos que pueda producir a nivel personal, familiar, como iglesia, como país. Nuestro anhelo, nuestro deseo ferviente, vehemente es que el Señor afirme completamente sus corazones.
que los haga crecer y abundar en amor más y más unos para con otros y para con todos, pero que también sus corazones sean afirmados, ¿verdad? Inamovibles delante de la presencia del Señor, no importando las circunstancias presentes ni las circunstancias futuras que nos puedan sobrevenir, que de paso todos los que pronostican o anticipan la profundidad de los efectos y consecuencias de esta pandemia, pues no son nada alentadores, pero nosotros estamos cimentados, arraigados, fundamentados en Cristo Jesús, y enhorabuena que Pablo desea y pide en oración eso para los hermanos, ¿no? Que sean afirmados en sus corazones, y eso es lo mismo que nosotros pedimos y deseamos para todos ustedes. El tercer aspecto que Pablo desea para los hermanos de Tesalónica es que vivan en santidad. Miren, que vivan en santidad. Versículo 13 en la segunda parte: irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. La santidad aquí, ¿verdad? Como en toda la escritura y en toda la historia de la revelación, pues es fundamental, ¿no? Es clave. Y Pablo desea que los corazones de los hermanos sean afirmados en su decisión de ¿qué? Bueno, en su decisión de consagrarse al Señor. Pero esta firmeza tiene un marco de referencia, tiene un ambiente, ¿no? Tiene una forma de ser, tiene una forma de vivir que es muy distintiva. ¿Cuál es? Irreprensibles en santidad. Reitero, irreprensibles en santidad. Y esto armoniza perfectamente con la petición del salmista en el Salmo 139, versículo 23 y 24. ¿Qué dice el texto? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista se vuelve vulnerable delante de Dios, se humilla, abre su vida, su corazón, su mundo interior de par en par, para que sea Dios el que lo escrute, el que lo examine y el que le muestre aún aquellos pecados y aquellos errores que él mismo desconoce, de los que no está consciente, para poder ser agradable a Dios aún en la intimidad de su ser. La meta de la santidad es la más alta que se pueda establecer. Y yo diría que no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque está fundamentada en la naturaleza santa del carácter divino de Dios. No hay otro atributo que se repita 3 veces en la Escritura: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y así lo establece con claridad el Señor. Y a través del apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, verso 15, dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí está la base de la santidad, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahora, esta santidad no es abstracta, no es teórica únicamente, ni tampoco mística. No, es una santidad que se manifiesta de forma concreta y que se vuelve visible y que se vuelve ejemplo y que se vuelve forma de vida, hermanos. Santidad a la luz de la primera y la segunda carta a los tesalonicenses es, en primer lugar, estar totalmente apartado de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, cuando Pablo les presenta este deseo, que se traduce en demanda también, lo hace con toda autoridad. ¿Por qué? Porque él les dio ejemplo de lo que significa tener un corazón afirmado por el Señor
y les dio ejemplo de una vida irreprensible en santidad. Y esto es un desafío para todos aquellos que nos preciamos de enseñar y predicar la palabra de Dios. Es un desafío, es una confrontación. El apóstol Pablo se pone de pie delante de todos nosotros y nos dice que debemos ser ejemplo de la grey a este nivel. Y Pablo fue ejemplo y los hermanos lo saben. Él no les está deseando ni pidiendo, ni posteriormente demandando, ordenando algo que él no les mostró. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4 de la primera carta dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Este hombre fue ejemplo mientras estuvo con ellos allí en la ciudad de Tesalónica. Desarrolló una labor pastoral fundamentado en un testimonio y en una forma de vida impecable. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 10, lo expresa muy bien. Vosotros sois testigos y Dios también. Mire cómo él se expone, ¿no?, a una evaluación humana y divina. La humana, vosotros sois testigos, y la divina, y Dios también. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos ministros podemos decir eso? ¿Cuántos predicadores de la palabra podemos decir eso? Esto me recuerda a Samuel, cuando ya estaba a punto de terminar su ministerio y se paró delante de todo Israel y les dijo, aquí estoy. Díganme si yo he hecho esto, si yo aquí, si yo allá, si he agraviado. Díganme. Y todos le callaron y dijeron, no, nunca has hecho nada en contra ni nos has agraviado. Y vea por favor en el capítulo 2, verso 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa. ¿Cuántos podemos decir eso delante de nuestras congregaciones? Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente, nuevamente la palabra, miren, la palabra irreprensible, nos comportamos con vosotros los creyentes. No fue a partir de la teoría, no, ni del distanciamiento, no, fue a partir del ejemplo, ¿eh? Fue a partir del ejemplo. Y Pablo hasta el final, y esto es algo formidable y es admirable definitivamente, no tiene temor de ponerse como ejemplo de una vida irreprensible en santidad. Y todos debiéramos de tener esa capacidad, todos. Ninguno de nosotros debiera decir, hermano, no se fije en mí, fíjese en Cristo. No, fíjese en Cristo y fíjese en mí también. Porque esto es lo que Pablo hacía con los hermanos de las diferentes iglesias que fundaba. Y muchas veces decimos eso para evadir nuestra responsabilidad o porque de repente no estamos viviendo a la altura de lo que Dios demanda. Pero no era así con el apóstol Pablo de ninguna manera. Él no tiene temor de ponerse como ejemplo de una vida irreprensible en santidad. Así lo hace ver en el capítulo 4, verso 1 de esa carta. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, nosotros, dice, así abundéis, miren, así abundéis más y más. Impresionante las palabras, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Entonces, viendo esto, veamos pues las exhortaciones que Pablo les hace con autoridad, no solamente apostólica, no, con autoridad de vida, con la autoridad que da el ejemplo. Y mire por favor las exhortaciones que él les hace para que sean irreprensibles en santidad. Y vea las diferentes áreas. La primera área les llama y les exhorta a una
santidad sexual. Miren, a la santidad sexual. Capítulo 4, verso 36 de esa primera carta. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, como los no creyentes, como los que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano en el plano sexual. ¿Ah? Está hablando, ese es el contexto, en el plano sexual. Que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero la enseñanza de Pablo y su exhortación no solamente era a la santidad sexual, sino a la santidad laboral y de negocios. Capítulo 4, versos 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, mire, honradamente. Santidad. Santidad laboral y en los negocios, para que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. No, es que la santidad no solo se refiere a la cuestión externa, no solo se refiere a la forma de hablar. No, la santidad es la totalidad de la vida. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pero no solo en esas dos áreas. También una santidad integral. Capítulo 5, versículo 22. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no? Qué desafiante es también para nosotros. Definitivamente al final tenemos que humillarnos delante de Él. Pero cuando nosotros miramos el versículo 12 y 13, hay un detalle en el deseo de Pablo con relación a este aspecto, al aspecto de que sean irreprensibles en santidad, que no podemos pasar por alto. ¿Y cuál es? Que el deseo de Pablo es que sean irreprensibles en santidad, no en primer lugar delante de los hombres. No, mire el texto por favor que dice, sino delante de Dios Padre. Eso es lo más importante. Luego delante de los hombres, pero primero delante de Dios. Porque delante de los hombres podemos aparentar. Aún en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar. Pero delante de Dios no. Por eso el salmista dijo en el Salmo 139, ¿recuerdan? Examíname, oh Dios, y ve mi corazón si en él hay camino de perversidad. La santidad abarca la totalidad. Se nos llama a vivir así. En primer lugar, delante de Dios. Ahora, ¿por qué primero delante de Dios? Porque es al primero que tenemos que agradar. Aunque a los ojos de los hombres les sea molesto nuestro estilo de vida en santidad. No nos importa. Podemos nosotros vivir una vida de apariencia delante de los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Lo fundamental, lo esencial, el que es, lo válido, lo que vale la pena, es vivir así delante de Dios. Y caminar con Él. Y crecer con Él. Y experimentar su gracia en las caídas y en las levantadas.
A Él tenemos que agradar en primer lugar. Y Pablo siempre citó esas dos cosas en la primera y segunda carta a los tesalonicenses, las dos cosas. Ustedes son testigos. Y Dios también. Dios nos aprobó. Y ustedes saben cómo nos hemos conducido entre ustedes. La santidad entonces se expresa. Sí, hay una santidad posicional, hay una santificación posicional, claro que sí, legal. ¿Ah? En donde Dios nos declara santos y justos a todos, pero hay una santidad progresiva, ¿no? Y Pablo desea que los hermanos, por la gracia de Dios, crezcan, ¿verdad? Irreprensibles en santidad. Y eso es lo que nosotros deseamos para la iglesia también y para cada uno de los hermanos, ¿verdad? Si alguno ha pecado, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Mire? A Jesucristo. Él con su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Toda maldad. Él nos santifica y nos purifica. Y el último deseo, el último aspecto del deseo de Pablo para los hermanos de Tesalónica es que se presenten así en la venida del Señor. Que se presenten así en la venida del Señor. Versículo 13. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿A qué santos se refiere ahí? Bueno, la palabra de Dios dice que Cristo va a venir con gran poder y gloria, con su séquito de sus santos ángeles. De sus santos ángeles. Y enviará a sus ángeles, a sus santos ángeles, para cegar la tierra y levantar a todo su pueblo escogido de todas las edades y de todas las épocas para estar con Él para siempre. Este deseo de Pablo, que los hermanos crezcan en amor, que sean afirmados sus corazones, que vivan irreprensibles en santidad, tiene como meta final la venida del Señor Jesucristo. Que sean hallados, mire, de esta manera, así como Él pide, así como Él lo desea, por la acción de la gracia de Dios. Y como casi todos los puntos realmente, cuando uno ya estudia más profundamente la Escritura, se da cuenta que este es un punto que se enfatiza en el Nuevo Testamento. El hecho de ser hallados dignos en su venida. Usted y yo debemos ser hallados dignos. Dignos. Lucas 20:35. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Ahí está usted y estoy yo. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Segunda Tesalonicenses 1:5, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y segunda Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Queremos ser hallados dignos, a la altura de las circunstancias y del llamado de Dios, de la vocación a la cual hemos sido llamados, hermanos. No descuidados, para que no nos alejemos avergonzados del Señor. No. La venida del Señor Jesucristo es uno de los ejes hermenéuticos de las dos cartas, de la primera y de la segunda carta a los tesalonicenses. Fíjense que Pablo escribe y desarrolla todos los asuntos, todos los temas de esas cartas en función de los deberes presentes de los creyentes, pero también teniendo
la mirada puesta en la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. La venida de Cristo permea el contenido de estas dos cartas. Capítulo a capítulo, Pablo pone en perspectiva final a los hermanos para que agraden a Dios no solamente en función de la realidad presente, sino de aquel día cuando tenga que presentarse delante del Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 2, verso 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Capítulo 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Observa que en todos los capítulos se menciona la segunda venida de Cristo. Todos los temas son puestos a la luz de ese acontecimiento. Capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y también en el capítulo 5 lo menciona, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Algún día ocurrirá ese evento. Mientras tanto, nosotros debemos de vivir de tal manera que estemos creciendo en amor, afirmados nuestros corazones, irreprensibles en santidad, porque un día Cristo volverá y seremos presentados delante de Él. ¿Cómo quiere presentar Pablo a la iglesia de Tesalónica delante del Señor en el día en que Él venga por segunda vez? Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2 nos da la respuesta. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Como una virgen pura a Cristo. Esta es la solidez de la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo que usted y yo necesitamos. Esto es lo que la gente necesita. Este conocimiento que se traduce en espiritualidad, en convicción, en consagración, en entrega, en obediencia, en una vida que agrada a Dios. A eso nos llama Dios, hermanos. Y mientras dure esta separación involuntaria, atendamos lo que la palabra de Dios dice. Concluyo diciéndoles, hermanos, que el deseo de Pablo a favor de los hermanos no puede ser mejor. Que su amor crezca y abunde más y más. Que sus corazones sean afirmados para que estén totalmente definidos, sin flaquear, sin inconstancia, sin doble pensamiento, sin cavilar en lo absoluto. Firmes, decididos, definidos, determinados. Que vivan irreprensibles en santidad y que sean hallados de esta manera en la venida del Señor Jesucristo. Y esta manera la Biblia la llama para que seáis hallados dignos del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde y que esta palabra sirva para motivarlos, para darles fuerzas y para que sigamos adelante en el Señor. Esto que estamos viviendo pasará algún día. Mientras tanto tenemos que seguirlo enfrentando y de la mejor manera, confiando en Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, perdónanos, Señor, cuando no hemos estado creciendo en amor. Perdónanos cuando nuestros corazones a veces cavilan, se conmueven
Perdónanos, Señor, cuando no hemos estado viviendo irreprensibles en santidad delante de ti. Por favor, Señor, pedimos y deseamos lo mismo que Pablo, que tú nos hagas crecer en amor, que tú afirmes nuestros corazones, que tú, Señor, nos impulses con tu gracia a ser irreprensibles en santidad delante de ti, para que en aquel día seamos presentados como una iglesia, como una virgen pura para ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toca la mente y el corazón de cada persona, para que se aparte de lo oculto, de lo vergonzoso, para que tiemble delante de tu presencia. Muchas gracias. Toda la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén.